Esta semana se abordará la primera parte del tema La lógica de la misericordia pastoral, que encontraremos en los numerales 307 al 309 de la exhortación La alegría del amor. Saludos hermanos, agradezco la oportunidad para comentar los numerales del 307 al 309 de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco. En los numerales anteriores se nos explicaba cómo las situaciones irregulares que se dan en los matrimonios son naturalmente particulares y tienen características que no se pueden o al menos no se deben comparar unas con otras, que la aplicación de las normas generales deben ser cuidadosamente discernidas por los pastores para poder guiar a las personas por el camino que los ayude a alcanzar la mayor cercanía posible del ideal del matrimonio. Aquí es importante como caer en la cuenta de que las situaciones particulares que se van dando, el pastor tiene que verificar de alguna forma que hay un sentimiento real, un sentimiento sincero hacia el querer mantener esta relación, o bien por las circunstancias que se están dando, o por la historia de vida que tienen estas parejas. Entonces su papel será no perder el objetivo de la norma, pero buscar cómo estas parejas puedan ir acercándose lo más que se pueda a través del conocimiento, a través del crecimiento, a través de la maduración, alcanzar lo más posible el ideal del matrimonio. Dice el Papa Francisco, sobre la lógica de la misericordia pastoral, que es el nombre de este apartado. Dice él: para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que de ninguna manera la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza. Y recomienda alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el sacramento del matrimonio procura a sus proyectos de amor, con la fuerza del sostén que reciben de la gracia de Cristo y de la posibilidad de participar plenamente en la vida de la Iglesia. Mi comentario a esto es común actualmente que los jóvenes huyan de contraer matrimonio, en general y particularmente por la Iglesia, ya que lo consideran como una cadena que los marca y los obliga a permanecer siempre unidos entre sí. Pareciera como que ven su unión como un juego y no un proyecto que los ayude a ser personas plenas. El Papa anima para que, no obstante las dudas que puedan tener los candidatos al matrimonio, es necesario proponerles la unión matrimonial con todas sus exigencias, ya que de no hacerlo sería como una falta de fidelidad al Evangelio y una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Entonces, yo pienso que la realización personal actualmente se busca más en los estudios, en los bienes materiales y en tener una posición económica estable, para entonces pensar en la posibilidad de unir las vidas a otra persona. Más o menos esta es la forma de pensar de los jóvenes. Entonces ya la idea de iniciar un matrimonio por el ideal de construir juntos una vida en la que encontrarán dificultades naturalmente, pero que para que juntos las puedan ir afrontando y superando, se ha ido perdiendo. Y se buscan seguridades o satisfacciones personales de parte de los jóvenes, porque luego pensar en una descendencia es motivo de serias dudas.
por las dificultades y las limitaciones que traen consigo la crianza de los hijos. Y debo agregar también que esto hace mucho tiempo que principió, porque hubo muchos matrimonios que solo pensaron en tener uno o dos hijos. ¿Por qué? Pensando en que por los estudios, por las comodidades que ahora tienen, porque quién sabe cómo va a ser la vida después, en fin. Pero actualmente esa idea se ha complicado más, porque ya no es el hecho de querer casarse para hacer vida, sino es no casarme, porque lo que quiero es realizarme primero yo. Y ese sí es un error, pero así gravísimo, ¿verdad? Bueno, dice el Papa, comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos de lo que Jesús ofrece al ser humano. O sea, es importante. ¿Cuáles son los ideales del matrimonio cristiano? Pues ahí están. Esos hay que exponerlos y hay que enseñarlos. Hoy termina el Papa. Más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. A mí me parece que la preparación de los jóvenes debe ser un proceso que, principiando, fíjense ustedes, en el hogar, continúe en la pastoral infantil, luego en la pastoral juvenil y por supuesto en la pastoral familiar, de forma que quienes sientan el llamado a la vida matrimonial tengan un buen conocimiento de las riquezas, de las bendiciones que se reciben al asumir la responsabilidad de formar una familia. Es imposible, decía un obispo de España hace algún tiempo, que si para prepararse al sacerdocio se requieren varios años, que es una preparación para la vida, de igual manera el matrimonio, que también es para toda la vida, no basta con un curso de fin de semana, con un retiro de 2 días, de 3 días, o de 3 o 4 pláticas. No se puede, así no funciona esto. Debo tal vez comentarles que la preparación que nosotros tuvimos con mi esposa Angelina fue de 6 meses, todos los sábados, 2 horas. Entonces, y la preparación tenía exámenes, tenía pruebas escritas, había que hacer pruebas escritas cada uno por su lado y luego pruebas escritas los dos juntos, como para saber cómo íbamos en la preparación para alcanzar un buen matrimonio. El Papa dice en el numeral 308, pero de nuestra conciencia o conocimiento del peso de las circunstancias atenuantes psicológicas, históricas e incluso biológicas que puedan tener las personas, se sigue que sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible, o sea, a hacer lo mejor que podemos para que las personas puedan alcanzar. Aquí yo pienso que siempre el propósito de la norma es lograr que las personas puedan tomar conciencia del valor que cada uno tiene para Dios y que el propósito final es conseguir un mejor conocimiento de la fe que guíe y conduzca a la maduración humana para alcanzar una libertad que los haga libres y plenos. No hay buenos ciudadanos, no hay buenos cristianos, si no hay buenos seres humanos, y eso es muy importante. Ya en los numerales anteriores se nos explicaba que el amor no puede ser posesivo, sino que el amor es oblativo. Y esto se consigue cuando hay el propósito sincero de hacer feliz al otro. No se trata de ir al matrimonio para ser feliz, nada. Se va al matrimonio para hacer feliz al cónyuge. Y esto es una reciprocidad que se debe dar entre los dos,
De manera que yo como esposo trato de hacer feliz a mi esposa y ella como esposa trata de hacerme feliz a ti. Comprendo, dice el Papa, a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna, pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Esto, pues, creo yo que se explica por sí mismo, ¿verdad? Una madre, aunque el hijo haga algo malo, en principio, pues quizá lo regañará y le explicará, mira, lo que hiciste, lo hiciste, y no está bien por esto y esto y esto y esto, pero de todas maneras yo te sigo queriendo y quiero que seas una buena persona, y te explicará. Quiero decir que siempre dentro de la iglesia se encuentran voces disonantes que ponen en duda o por lo menos manifiestan su desacuerdo con criterios que vienen de alguna forma a cuestionar la comodidad que nos dan los hábitos y la costumbre. Quizá en el fondo lo que se busca es que las normas sean suficientemente rígidas o claras para que no den lugar a interpretaciones diferentes, pero entonces creo que así se pierde el espíritu que la norma siempre busca, el bien de las personas. La norma no es, que dijera yo, como una limitante, bueno, aquí nadie pasa. No, la norma tiene como propósito que todos alcancemos lo mejor de nosotros mismos. Continúa diciendo el Papa: los pastores que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia deben ayudarles también a asumir la lógica de la compasión con los frágiles y a evitar persecuciones o juicios demasiado duros o impacientes. El mismo Evangelio nos reclama que no juzguemos ni condenemos, y hace referencia a Mateo 7:1 y a Lucas 6:37. Nos dice: no juzguen para no ser juzgados, ¿verdad? Bueno, juzgar y condenar es casi un deporte entre los hombres y exigir en los demás cualidades que posiblemente nosotros no tengamos. Es común en el mundo laico y tristemente también ocurre entre los creyentes, especialmente entre quienes se consideran muy buenos, incapaces de percibir los propios defectos y las limitaciones a que nuestra humanidad está sujeta. O sea, aquel pasaje del Evangelio que dice Jesús: ¿cómo te atreves a querer quitarle la brizna que tiene en el ojo tu hermano cuando tienes una viga enorme en tus propios ojos? Entonces, dice el Papa, Jesús espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permitan mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana. Es que vivimos en el mundo laico y ahí es donde tiene que estar la palabra, tiene que estar la guía, tiene que estar la orientación que pueda dar la iglesia, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, dice el Papa, la vida siempre se nos complica maravillosamente. O sea, no podemos nosotros juzgar a distancia la vida de los otros. Lo que es más, no nos es dable hacerlo, pues no sabemos como se decía al principio en el numeral 308, las circunstancias atenuantes, psicológicas, históricas, biológicas, educativas y los ambientes en que las personas han crecido y se han formado, por lo que solo involucrándonos con ellos, viviendo sus miedos, valores y antivalores que han recibido, podremos comprender y eventualmente ayudar a que las personas puedan alcanzar una maduración tanto en la fe como en lo humano.
Esto es acercarnos a las periferias existenciales y asumir con empatía a nuestros hermanos. Ya hablábamos de las periferias existenciales cuando se habló de la misión y estas cosas, ¿no? No es lo mismo ver las cosas que pasan después de nuestro muro que estar metidos dentro de las cosas para que entonces nosotros podamos comprender realmente lo que pasa con las parejas, con las personas. Luego en el numeral 309 dice el Papa: es providencial que estas reflexiones se desarrollen en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia. Y recuerdo, la encíclica lleva fecha del 19 de marzo, que es la solemnidad de San José en el año jubilar 2016. O sea, por eso habla el Papa de esto. Porque también frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios, que sale a encontrar a todos sin excluir a ninguno. Sabe bien que Jesús mismo se presenta como pastor de 100 ovejas, no de 99. Él las quiere todas. A partir de esta conciencia, se hará posible que a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros. Si ustedes recuerdan, en la encíclica del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, él decía que el mensaje de salvación debía de impregnar los ambientes, debía impregnar la forma de pensar, la forma de actuar de las personas. Y también recuerdo que en los retiros de evangelización, cómo el tema del amor de Dios tiene tanto efecto entre las personas. Y es que muchos no han sentido en su vida la ternura del afecto de un padre que sea cercano, o que debido a su trabajo y ocupaciones no tiene tiempo para manifestar el amor a sus hijos, y cómo esto afecta verdaderamente la vida de las personas. Ya no digamos quienes por diferentes circunstancias no han conocido a su papá. En fin, ciertamente es importante transmitir el amor de Dios a los hermanos por medio del testimonio y el servicio que se les pueda prestar, interesándonos sinceramente por ellos. Creo que en esto está el asunto, que nosotros nos interesemos por los demás, que busquemos la forma de ayudar en lo que se pueda, dando nuestro tiempo, dando nuestra vida. Difícil esto, yo sé, es difícil, a mí realmente me cuesta, pero es la única forma de poder lograr que las personas puedan experimentar entonces el valor que ellos tienen para Dios. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención, y aquí estoy. Si puedo servir para contestar alguna pregunta, pues está bien, o quieran agregar algo para enriquecer más la sencillez del tema. Muchas gracias. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Estamos próximos a finalizar el capítulo número 8. Gracias por ser parte de este proyecto pastoral. En este año dedicado al documento Amor y Leticia, la alegría del amor en las familias. Dios les bendiga.